están? Soy Cande, vamos de vuelta a ver una clase, espero que les sirva de repaso para el parcial. Va a ser de tejido conectivo conjuntivo, generalidades. Bueno, primero para hablar del tejido conectivo, lo más importante saber es que van a conformar un grupo de tejidos, que recordemos que los tejidos son en realidad uniones de muchas células y complementos celulares, que van a tener o van a confluir en funciones como unir, nutrir, proporcionar soporte y protección a otros tejidos. ¿Qué le da esta característica? Principalmente van a formar la morfología y la arquitectura de las células. ¿Por qué? Podemos ver, de las células, perdón, de los órganos, porque podemos ver que esto es un órgano, es la córnea, ven que está cubierto por epitelio, vemos un epitelio anterior, un epitelio posterior, y en el medio tiene tejido conjuntivo, conectivo, que va a formar un estroma. ¿Qué es un estroma? Es la sustancia fundamental de un órgano que va a sostener todos los componentes celulares o sistemas orgánicos, es decir, va a generar una trama o armazón que va a servir de estructura, como ya dijimos, morfología y estructura de los cuerpos, o sea, de los órganos. Bueno, acá les propongo una actividad como en cada clase para que les pueda servir para repasar después. Entonces, ¿qué podemos decir del tejido conectivo? Que las características funcionales que van a tener va a depender de las propiedades de sus componentes. Por ejemplo, el tejido conectivo tiene el tropocolágeno, que el tropocolágeno es una sustancia que forma el tejido conectivo, que lo que le va a permitir es propiedades mecánicas, no es lo mismo eh, tejidos sin colágeno que tejidos con colágeno. Además, también tiene estructuras como los proteoglicanos o proteoglucanos, que son capaces de almacenar agua, iones, dependiendo ciertos carbohidratos por lo que estén formados. Podemos ver que están formados por carbohidratos y por proteínas que van a abundar en la matriz extracelular. Entonces, vamos a repasar las características y las funciones, según las características, van a ser unir, nutrir, sostener, reforzar los tejidos, protegerlos y aislarlos. Va a ser un gran medio de transporte porque va a estar formado por la sangre, también una reserva de energía por el tejido adiposo y va a ser la principal fuente de respuestas inmunitarias. Acá podemos ver cómo este órgano está formado por fibras colágenas. Acá le podemos ver normales y cómo van disminuyendo el diámetro a pasar del tiempo y cómo van a ir remodelando la estructura dependiendo a cuál sea el diámetro de estas fibras de colágeno que vamos a encontrar en el tejido conectivo. Por otro lado, podríamos decir que las variedades más duras de tejido conectivo formarían articulaciones, huesos, cartílagos y otras blandas podrían formar el tejido adiposo que van a tener diferentes funciones según eh, las características que tengan o las estructuras que lo formen. Acá podemos ver un ligamento que está formado por un epiligamento, que a la vez está formado por fibrillas colágenas que están formadas por fibroblastos y fibras de colágeno, que a la vez podemos ver cómo las moléculas de colágeno van a ir formando, o sea, estamos desarmando la estructura de macro micro, podríamos decir, para que tengan una idea que, por ejemplo, los ligamentos que tienen que ser duros, pero también tienen que generar tensiones, tienen un montón de estas fibras, están formadas por el tejido conectivo que le van a dar distintas funciones, ya lo vamos a ir viendo. Bueno, los tejidos conjuntivos están formados por células y matriz extracelular, además de la sustancia fundamental amorfa que casi existen en ningún otro tejido que no sea conectivo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá tenemos un corte histológico de un ligamento normal, en donde podemos ver la matriz extracelular, haces de colágeno, fibroblastos, conexiones celulares, etc. Entonces, podríamos decir que el tejido conectivo se podría clasificar en propiamente dicho, laxo, denso, reticular o elástico. En embrionario podría ser mesenquimático y mucoso. Y en especializado podríamos decir que está el sanguíneo, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, el linfoide, que van a cumplir diferentes funciones en los órganos y en el cuerpo, ¿no? En el organismo en general. Entonces, el tejido conectivo laxo alveolar va a ser el que está formado por células, como los fibroblastos,
Y además va a tener otro tipo de células, estos son los que están fijos, ya lo vamos a ver más adelante. Otro tipo de células como los macrófagos, adipocitos, leucocitos, plasmocitos, mastocitos, entre otras. Y la matriz extracelular también va a formar el tejido conectivo laxo, que va a estar formado por fibras proteicas y por sustancias fundamentales. Las fibras proteicas pueden ser las fibras colágenas, elásticas, reticulares, y la sustancia fundamental va a estar formada por las GAGs, las proteínas, el agua, los iones, los ácidos hialurónicos. ¿Cuáles son las células que residen de manera permanente en el tejido conectivo? Como ya dimos un ejemplo anteriormente, el fibroblasto, se les denomina células fijas. Por ejemplo, el fibroblasto. Lo que tiene el fibroblasto es que principalmente son basófilas. ¿Se acuerdan que basófilos tiene que ver, cuando hablemos de células en general, con el tipo de tinción, que son grandes, fusiformes, aplanadas, tienen un núcleo ovalado, mucho desarrollo del aparato de Golgi y el tejido reticular. Por otro lado, van a sintetizar sustancias como el colágeno, las glucoproteínas, la fibronectina. A su vez, también van a participar de algo muy importante que se llama remodelación de la MEC. ¿Qué quiere decir la remodelación de la MEC? Que van a endocrinar, endocitar y destruir componentes estructurales que no sirven para dar una función y van a transformarse en células cargadas de otras estructuras. Por ejemplo, acá podemos ver cómo un fibroblasto pasa a ser, gracias a apoptosis y remodelación de la matriz intracelular, pasa a ser un miofibroblasto que tiene fibras contráctiles que les van a permitir eh, le va a dar otra función. Le van a permitir adaptarse al estrés mecánico, que son las fibras de los músculos. Bueno, no se me pasa la imagen. Bueno, y que en reposo se les pueden llamar fibrocitos y después van a evolucionar a los fibroblastos, que son células obviamente más complejas. Después podríamos decir que también están siempre en el tejido conectivo las células mesenquimáticas y inferenciadas, que son de aspecto pluripotentes, tienen poco desarrollo menor que un fibroblasto, aunque son parecidos en apariencia. Acá podemos ver cómo se parecen y cómo van a rodear los tejidos sanguíneos, van a rodear los vasos. Acá ves como, por ejemplo, es un ejemplo de cómo podemos ver cómo se agrupan distintos tejidos. Por ejemplo, acá tejido epitelial, endotelio, recordemos que era el que cubría los vasos. Y acá hay músculos lisos, que también es tejido conectivo, pero otra categoría, y también va a tener estas células mesenquimáticas y inferenciadas que van a rodearlas. También podemos ver y diferenciarla de las células madres mesenquimatosas, que son células que van a dar orígenes a otras células. Después podemos hablar de las células adiposas, que son células que se encuentran dispersas en todo el organismo. Sabemos que van a tener estas estructuras para contener o alojar energía en forma de grasa, digamos, van a tener vacuolas para alojar grasas. Y lo que van a hacer, encontrarse principalmente en el tejido adiposo subcutáneo. Acá le podemos ver un corte del tejido adiposo subcutáneo, podemos ver cómo tienen bastante poco desarrollo y son grandes almacenadoras de lípidos. Y la localización de estas células es multifactorial. ¿Por qué? Porque depende del sexo, de la edad, del tipo de alimentación, de cómo se van a ir dispersando en el tejido conectivo, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos a las células pigmentadas, que como podemos ver en la imagen, son células, pueden ser macrófagos, que pueden haber ingerido pigmentos o pueden tener pigmentos de por sí. En un corte se ven bastante bien los pigmentos. Acá tenemos un ejemplo, que son los melanóforos del ojo, en donde podemos ver pigmentos granulares que se encuentran en este tipo de células. Y le van a dar la característica de ese órgano. Bueno, después están las células que son originadas en la médula ósea y van a llegar al tejido conectivo para realizar sus funciones dependiendo cada tipo de célula, ¿no?
Esas se pueden llamar, que son células a distancia o móviles. Acá hay un ejemplo, una es un monocito. Los monocitos migran desde la sangre al tejido conectivo, son macrófagos, se reconocen por su tamaño y por su forma redonda, tienen núcleo uniforme, acá lo podemos ver acá atrás, si pueden alcanzar a ver, de núcleo uniforme. Dentro de sus funciones podríamos decir que van a ser parte del sistema retículo endotelial, que son células capaces de fagocitar y degradar sustancias. También sabemos que van a metabolizar la hemoglobina de los eritrocitos viejos, acá podemos ver eritrocitos, cómo viajan con eritrocitos en la sangre, que ese proceso principalmente se denomina hemocateresis. Los macrófagos también son células móviles del tejido conectivo que se pueden originar de células mesenquimáticas primitivas, acá lo podemos ver. En reposo son bastante parecidos a los fibroblastos. Podemos decir que la apariencia va a variar según la etapa de desarrollo, ya lo vamos a ver más adelante. También podemos decir que existen células gigantes multinucleadas o polinucleadas, que son uniones entre macrófagos que van a originar este tipo de células con estas características. Los macrófagos pueden presentar antígenos, cooperar con los linfocitos para dar respuestas inmunes y son muy importantes en el sistema inmunitario. Acá podemos ver cómo un monoblasto se va a convertir en un monocito y después se va a convertir en un macrófago y depende el tipo de evolución que tenga y a dónde haya migrado, qué característica va a tener o en qué se puede convertir. Cuando están en reposo son muy parecidos a los fibroblastos, eso me parece que ya lo había dicho. También saber que cuando los macrófagos están estimulados van a aumentar su tamaño y van a hacer invaginaciones del citoplasma o pliegues que le van a permitir hacer proyecciones como las que vemos acá, que se llaman pseudópodos, que lo que sirven son para tener este tipo de actividad amaboide. ¿Qué quiere decir? Que van a tener estas prolongaciones que les va a permitir cumplir sus funciones de defensa. Bueno, células prestadoras de antígenos. Las células prestadoras de antígenos son un tipo de inmunócito que le permite a un linfocito T, esta célula que vemos acá, que reconozca un antígeno específico, sería este que vemos acá en la ilustración. Las células presentadoras de antígenos pueden ser macrófagas, células dendríticas, linfocitos tipo B, que van a cumplir esta función de presentar un linfocito un antígeno específico. Por otro lado, están las células dendríticas que tienen esta forma, son principalmente presentadoras de antígenos y también vamos a ver los linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Son células muy pequeñas que existen en el tejido conectivo, que tienen un papel importante en la inmunidad. Podemos ver que no tienen una actividad fagocítica, pero sí tienen un rol importante inmunitariamente, que alcanzan un gran número y van a formar los conocidos nódulos linfoides, y que tienen un núcleo relativamente grande comparado con el cuerpo celular, que es heterocromático y un citoplasma pequeño, acá lo podemos ver. Los glóbulos blancos también son células móviles del tejido conectivo. Podemos diferenciar los glóbulos blancos de los plasmocitos. Los plasmocitos son células B activadas que provienen de los glóbulos blancos. También se pueden llamar células plasmáticas o plasmocitos. Vemos que van a tener esta fórmula ovalada, esto no es una palta, es un plasmocito, que podemos ver que tienen esta forma ovalada, con un núcleo excéntrico, bien excéntrico, y son relativamente pequeños comparados con el cuerpo y tienen cromatina. Los linfocitos B activados sirven para la síntesis de secreción de inmunoglobina. Y algo más que no me acuerdo, sí, es que son moléculas muy específicas capaces de neutralizar antígenos correspondientes, pero bueno, cumplen un gran papel fundamental en la actividad inmunitaria. Acá podemos ver a los mastocitos.
Los mastocitos son células que abundan en los tejidos conectivos. Se dice que son antiguas filogenéticamente, ya que se encuentran en toda la circulación sanguínea, en todas las especies. Podemos ver que contienen numerosos gránulos en su interior. Y van a sintetizar sustancias como la histamina y la heparina y también secretar. Probablemente se encuentran en todas las variedades de los tejidos conectivos. Obviamente van a estar a lo largo de los vasos sanguíneos, ya que están en todos los organismos que tengan circulación. Son poco móviles y se caracterizan por un citoplasma con gran cantidad de nódulos, que ya lo habíamos dicho, y gránulos. Bueno, los granulocitos se pueden observar tres tipos. Acá la primera imagen es un neutrófilo. Son tipos de células inmunitarias que tienen gránulos, es decir, partículas pequeñas, con distintas enzimas que van a liberar dependiendo el agente que esté infeccioso o las reacciones que estén tratando, digamos, enfrentándose. Un granulocito no es más que un tipo de glóbulo blanco que se puede llamar leucócito granular, leucócito polimorfonuclear o PMN. Ahora, yendo a cada una de ellas, principalmente vamos a tener los neutrófilos, acá los vemos. Son micrófagos que van a llegar desde la sangre. Su núcleo es irregular y tiene varios lóbulos, los podemos ver. Es importante las características de los núcleos porque los van a diferenciar a cada tipo. Son tres tipos de granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y como si el núcleo es una característica muy particular en su clasificación. Entonces, volviendo al núcleo de los neutrófilos, podemos ver que tienen varios lóbulos, que van a tener gránulos azurófilos, que también son lisosomas, que contienen enzimas hidrolíticas como la lisosima y la mieloperoxidasa. La cantidad de neutrófilos va a depender de la persona y del individuo en particular. También podemos ver los eosinófilos, vieron que les dije que cambian de aspecto. Los eosinófilos a nivel estructural tienen un núcleo bivulvado que está unido por un puente. Va a tener abundantes gránulos específicos que también van a ser azurófilos, pero que se van a teñir de rojo y que por los frotis y la sangre periférica y los cortes en el tejido. Su núcleo es bivulvado, a diferencia de los basófilos, vemos que tienen un solo núcleo. Creo que no me olvido nada más. Hay poca evidencia científica acerca de que están relacionados con fenómenos de hipersensibilidad, pero hay bibliografías que dicen eso. Por otro lado tenemos los basófilos, que son los que menos abundan en la sangre. Es importante saber que se le dice células basófilas a las células que se tiñen con colorantes básicos, pero este tipo de célula es un glóbulo blanco que es parte de la familia de los granulocitos. Podemos ver que tienen un solo núcleo que no tiene una forma uniforme, sino que que no tiene una forma uniforme. Acá podemos ver cómo va evolucionando una célula sanguínea, cómo pasan de la célula madre sanguínea a la célula madre mieloide y a la célula madre linfoide, que estas van a formar los linfoblastos, que a la vez van a formar linfocitos B, T y linfocíticos naturales, y también tenemos como una célula madre mieloide va a formar el mieloblasto, que también van a formar los granulocitos, que ya los vimos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, dijimos polilobular, bilobular, unilobular. Acá podemos ver también cómo va a formar plaquetes y glóbulos rojos, que estos van a estar en la sangre y van a ser parte de estos, son todos los glóbulos blancos que ya los nombramos a lo largo de las diapositivas, linfocitos B, T y granulocitos, que van a servir como respuesta inmunitaria. La matriz extracelular, por otro lado,
Es un conjunto de moléculas fibrosas y solubles que van a formar el ambiente donde están inmersas las células conjuntivas. Esta imagen es un esquema que muestra cómo algunos componentes de la matriz extracelular, como la fibronectina, las integrinas, fibras colágenas, proteoglucanos, fibras elásticas, como todas estas van a convivir en este medio que ya dijimos que era una característica del tejido conjuntivo. Por otro lado, podemos ver acá un corte en el tejido conjuntivo en donde podemos ver tejido conectivo laxo, esta es la imagen 1, le podemos ver cómo hay tejido conectivo laxo, que va a tener fibras colágenas, va a estar atravesado por fibras colágenas. También vamos a tener sustancia fundamental, vasos sanguíneos, acá podemos ver vasos sanguíneos, y células que pertenecen al tejido conectivo per se, digamos. Ya hablamos de que pueden ser móviles o estructurales, fijas. Por último, vamos a hablar de las moléculas fibrosas o filamentos del tejido conjuntivo, que son 3. Podemos distinguir a las fibras colágenas, reticulares y elásticas. Colágenas, reticulares y elásticas, cada una de ellas va a ser diferente en apariencia, acá la podemos ver. El colágeno particularmente van a ser familia de proteínas fibrosas, que van a formar fibras y fibrillas, que entre las fibras y las fibrillas duplican o quintuplican su tamaño. Ya vimos que le van a dar una estructura mecánica, una función mecánica al tejido conectivo y que depende el tipo de proteína que tenga, los aminoácidos van a determinar diferentes tipos de colágeno. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. También tenemos fibras reticulares, que las podemos ver. Acá son organización de fibrillas de colágeno muy delgadas que van a tener una forma de red, que se van a asociar con glicoproteínas, con proteoglucanos, y van a integrar membranas basales, también estromas, etc. Las fibras elásticas son, por último, acá podemos ver como fibras colágenas, como hay fibras elásticas también, que están presentes en todo el tejido conectivo. Por lo general se van a adherir directamente del colágeno, sino por medio de fibronectina o laminina. Bueno, por último, vamos a ver cómo la sustancia fundamental está compuesta por geles de polisacáridos y proteínas que van a formar el espacio extracelular, son resistentes a la compresión mecánica, sirven de medio para hidratar y facilitar el traspaso de moléculas solubles y la movilización celular del tejido conectivo. Acá podemos ver por lo que está formado. También van a estar las GAG, que son responsables de la formación de líquidos viscosos y lubricantes entre la superficie y el movimiento. Esto es una característica de la sustancia fundamental. Y por otro lado, en conjunto, estos componentes extracelulares se consideran moléculas polifuncionales, ya que permiten la realización de muchas actividades celulares. Bueno, acá termina la clase de tejido conectivo en general. También le vamos a estar subiendo una de médula ósea y de sangre y de sistema inmunitario. Vamos a intentar que todo sea para que repasen para el parcial. Mucha suerte, les deseo que tengan éxitos y que se queden en su casa y que creemos contenido entre todos. Si ustedes también quieren crear contenido para otros compañeros, para otras materias, como el CINEA u otras, nos pueden avisar al Instagram o a los chicos que están encargados de todo el programa de apoyo digital de la AM. Bueno, saludos.